Muy buenos días, muchachos. Muy buenos días con todos. Ahí está, ahí está. Hoy día es cívica, ¿no? Hoy día es diversidad cultural, ¿no? Último día del mes, ¿no? Ya, qué rápido, ya. Próxima semana, diciembre. Ya no, muy rápido pasa el tiempo. Bueno, hay que aprovechar en todo caso este tiempo, ¿no? A ver, bien chicos, hoy día tenemos que hablar de diversidad cultural. Ese es el tema que nos toca el día de hoy. Recuerden que si tienen alguna duda pueden hacer la pregunta del caso, ¿ah? No se vayan a quedar con la duda. Yo constantemente estoy viendo acá el chat para poder leer las dudas, las inquietudes que ustedes tengan. Bien. Eh, bueno, la diversidad cultural indica la presencia de varias culturas, ¿no? O sea, dentro de un territorio determinado van a existir la presencia de varias culturas, ¿no? Es por eso que se llama diversidad cultural. Ah, en el Perú existe. En el Perú se da la presencia de varias culturas. Ahora, nosotros a lo largo del tema de hoy vamos a interesarnos bastante en diferenciar lo que es, por ejemplo, pluriculturalidad, multiculturalidad. O sea, no es lo mismo, ¿no? El Perú es un país pluricultural y multicultural. Y también en el Perú existe la interculturalidad, ¿no? Nosotros más adelante vamos a ver la diferencia entre estos términos, ¿no? Esto de la diversidad cultural surge en Canadá. Los canadienses, ellos mismos se reconocen como un país multicultural, multicultural. Nosotros los peruanos somos pluricultural y multicultural. ¿Se da cuenta? Ahora, ese reconocimiento de que existen varias culturas, ¿no? Se conmemora, se celebra el 21 de mayo, ¿no? El 21 de mayo que se reconoce pues como el Día Mundial de la Diversidad Cultural. Pero, profesor, antes de ver lo que es diversidad cultural, nosotros tendríamos que entender primero qué cosa es una cultura, ¿no? O sea, tendríamos que entender qué cosa es cultura para poder recién ver esto de la diversidad cultural. La cultura, muchachos, se entiende como un patrón de conducta socialmente aprendido. Así, profesor, patrones de conducta socialmente aprendidos, sí. Unos patrones de conducta que se pueden expresar a través de nuestra vestimenta, a través de la forma de hablar, de nuestros alimentos, del deporte que practicamos, de la música que escuchamos, de las creencias que nosotros tengamos, ¿no? De esa manera se expresa nuestra cultura. Profesor, ¿y el color de piel? Bien, el color de piel, los rasgos físicos, eso va por el lado de etnia, ¿ya? Por ese lado va nuestras características físicas. Cuando se habla, pues, de una etnia, se habla de personas que habitan determinado territorio, por un montón de generaciones, ¿ya? Y al estar habitando ese espacio geográfico por un montonón de tiempo, se va adaptando a ese espacio físico. Y al adaptarse a ese espacio físico va adquiriendo determinadas características, ¿no? Por ejemplo, Kotak es un antropólogo. Kotak tiene una hipótesis respecto al color de piel. Kotak dice, ¿no? En el trópico africano hace demasiado calor, ¿no? Entonces las personas que habiten esos lugares tienen que cuidar su piel. Tendrían que tener un protector solar, ¿no? Porque si no, pues imagínate, un cáncer a la piel bárbaro, ¿no? Entonces, al estar habitando ellos ahí varias generaciones, generan una adaptación y botan un protector natural llamado melanina. Es por eso el color negro de la piel, ¿no? Y es más negro porque hace más calor, o sea, bota más ese protector natural. Ah, si se alejan del trópico africano, ya el calor es un poco más suave.
es por eso que la melanina que bota ya no es mucha. Entonces el color negro baja. Ahora, si se van al otro lado del planeta, donde el calor es, los rayos solares son muy bajos, ¿no? Las personas pues son de color blanca, porque ya no deben tener ese protector natural, ¿no? Deben estar totalmente blancos para poder absorber esos rayos solares que son muy bajos y tener la vitamina D, ya que si no fuera así, sufrirían de raquitismo, ¿no? Interesante hipótesis planteada por Kotak, ¿no? Entonces Kotak le dice, oiga, en el mundo hay diferentes razas, y Kotak dice, no, en el mundo solo hay una raza, que es la raza humana. Y los colores de piel, bueno, los colores de piel, la estatura, ¿no? Eso ya viene por una situación del determinismo geográfico. Cada uno se adapta al espacio geográfico que habita. Ah, encima vienen los alimentos, ¿no? O sea, todo el planeta no consume los mismos alimentos, ¿no? En cada zona geográfica hay determinados alimentos y eso es lo que nosotros lo adaptamos a nuestra cocina, ¿no? Eso es lo que nosotros ingerimos. Ah, ya, profesor. Bueno, entonces cuando vamos por el lado de rasgos físicos, vamos por el lado de etnia, ¿verdad? En cambio, cuando vamos por el lado de cultura, hablamos de patrones de conducta socialmente aprendidos. ¿Estamos bien? Sí, profesor. Hasta ahí estamos bien. Bien. Ahora, miren esta imagen. Este es en Turquía. Ahí les voy a dar unos 20 segunditos para que puedan apreciar esa imagen. Bien, te has dado cuenta, ¿no? Te mencioné que esta foto es de Turquía, pero es bastante similar a lo que pasa en el Perú. Mira, tienes ahí a tres jovencitos que están jugando como una pelota de fútbol. Eso se hace acá, ¿no? En el Perú se hace eso. En Lima, ¿cuántos de ustedes han jugado con una pelota de fútbol en la pista del barrio? ¿No? Creo que si no son todos, por lo menos la mayoría, ¿no? El 99.9%. Ahora, si observas más atrás, hay dos niñas que están sentadas en una puerta conversando, aparentemente jugando algo, ¿no? Eso también se da acá. Mira, qué tan diferentes somos. Es prácticamente lo mismo. Ahora, observa también que en una casa están tendiendo la ropa en la fachada, ¿no? Eso es sinónimo de falta de espacio. Eso es sinónimo que esa zona está muy poblada, ¿no? Entonces falta de espacio y la ropa la están tendiendo afuera. Y eso también se da acá en el Perú. Mira, Beto. Ahora, también observas que pareciera que tuvieran unos sótanos, ¿no? Pero date cuenta que eso aparentemente está construido en un cerro. Mire, ve, observe acá, está de bajada, ¿no? Está de bajada. Y acá en el Lima, en el Perú en general hay cerros, ¿no? Y usted observa que cuando hay ese tipo de construcciones, hay casas que parecieran que estuvieran construidas en el sótano, ¿cierto? Ah, profe, qué bacán. O sea que es igual que el Perú, sí. Y mira, estamos hablando de Turquía. Estamos hablando de Turquía. Entonces, obviamente no son tan diferentes, ¿no? No somos tan diferentes, ¿no? Hay bastante, pero bastante parecido. Ah, sí, profesor. Ahí está. Mira, ve, incluso mira estas famosas macetitas, sumamente peligroso, pero lo hacen acá, lo hacen en Turquía también. Digo sumamente peligroso porque imagínate que alguien esté pasando justo por el momento en el cual esta maceta se cae.
terriblemente, ¿no? Terriblemente. O sea, no aprendemos acá en el Perú y tampoco aprenden en Turquía que eso no debe pasar, no deben poner macetas ahí. ¿Ya? Bien. Y bueno, también las rejas, ¿no? Las rejas para evitar los choros, ¿no? ¿Ya? Muy bien. A ver, pasemos de esto. Ah, ya, este es un pequeño videito. ¿Ya? Pero necesito compartir el sonido de la máquina. A ver, voy a dejar de compartir un momento. Ahí está. ¿Se ve la imagen, muchachos? ¿Sí se ve? A ver, por chat me confirman. Está de negro. Sí se ve, ¿no? Perfecto. Entonces, ahí va el video, ¿ah? Ahí va el video. ¿Es una playa? No, Melissa, aunque sí hace mucho calor. ¿Es un lugar al que ya habías ido antes, Valentina? Sí, cada año, Luis. Recuerden que les queda una pregunta. El que adivine se lleva el premio. A ver, ¿es a donde vas de vacaciones? ¿Hace calor y ahí viven tus abuelos? Tus abuelos, ¿cómo era? Tlaltenango, en Jalisco, ¿no? Cuando te conocimos, dijiste que cada año visitabas a tus abuelos. ¡Guau! ¡Qué buena memoria, Luis! Gracias, Nacho. Me gusta recordar cosas de otras culturas. ¿Otras culturas? Luis se refiere a que soy de la cultura huichol o wixárika del estado de Jalisco. ¿O sea que no eres mexicana? Claro que es mexicana, Melissa. La cultura no se trata necesariamente de nacionalidades. Cultura es compartir con un grupo de personas creencias, costumbres, tradiciones y expresiones. Por ejemplo, algunos huicholes llevamos bordados en ropa y accesorios. Tenemos símbolos sagrados. Respetamos muchísimo el entorno natural y hablamos huichol. ¿Tienen su propia lengua? Y no solo los huicholes. En el país hay 364 lenguas indígenas. Y con el español ya podríamos hablar una lengua diferente cada día del año. ¿Entonces hay 365 culturas? No, esas son lenguas nacionales. Culturas hay muchas más. En México hay otras personas que vienen desde otras partes del mundo. Trayendo diferentes culturas y formas de ver la vida. ¡Qué padre que México sea tan diverso! La diversidad cultural es parte de la identidad de un país. ¿Y ya vas a abrir tu premio, Luis? Sí es cierto. Toma. Está genial. Muchas gracias, Vale. Todas y todos tenemos derechos humanos por el simple hecho de ser personas, sin importar nuestro sexo, raza, edad, cultura, religión, condición social o discapacidades. Estos derechos permiten nuestro desarrollo físico, mental, emocional y social. Es importante que conozcas tus derechos para poder ejercerlos y hacerlos valer en caso de que no se respeten. El acceso a la justicia es el derecho que te abre las puertas de las autoridades para resolver tus problemas y garantizar el respeto de tus derechos humanos. Si sientes que estos son violados, acércate a una persona de confianza para que te acompañe ante la autoridad que puede ayudarte. Haz valer tus derechos. Y nunca olvides respetar los derechos de los demás. Bien, chicos. Entonces, entendemos que cultura viene por el lado de patrones de conducta, ¿verdad? Unos patrones de conducta que se van a transferir producto de la interacción con otras personas, ¿ah? De esa manera se... A ver, creo que acá tengo que dejar de compartir. A ver, un momentito.
Ya está. Entonces, cuando se habla de cultura, se habla de patrones de conducta. Esos patrones de conducta se aprenden producto de la interacción con las demás personas. Entonces, nosotros los seres humanos, cuando nacemos, comenzamos a interactuar con nuestros padres, nuestros hermanos mayores, ¿verdad? Abuelos, tíos, ¿no? Entonces, ahí comienza ya nuestra construcción cultural. Sorprendente, ¿no? O sea, el interactuar, el conversar, el hacer cosas, ya ahí comienza nuestra construcción cultural. Ya nos están transmitiendo cómo se hacen las cosas, ¿ya? Ah, después viene ya tu barrio. Interactúas con tus amigos, con los vecinos, interactúas en el colegio, ¿no? Y de esa manera se va transmitiendo tu cultura, ¿no? Bien, acá hay una pregunta, ¿no? Profe, ¿por qué los testigos de Jehová solo se juntan entre ellos? Bueno, es que también recuerda que la cultura también se expresa a través de las creencias, ¿no? Entonces ellos comparten un credo, ¿no? Comparten unas creencias. Es por eso que se tienen que juntar. Ah. Ahora, cuando uno se junta con otra cultura, no es fácil, ¿ah? No es fácil, no, no es fácil. O sea, eh, imagínate pues en el caso de un matrimonio, hoy mi primo, por ejemplo, mi primo es evangelista y su esposa es católica, ¿no? Entonces, o se aman, ¿no? Pero es bien curioso su relación, porque mira, ¿por dónde se casan? ¿No? ¿Dónde bautizan a sus hijos? Cuando llega el domingo, ¿a dónde van a escuchar misa? ¿Se dan cuenta? O sea, el pertenecer a culturas diferentes y hacer una vida en común no es fácil, es complicado. Ahora, imagínese usted que es más radical todavía. Usted se casa de repente con una señorita o un jovencito de Wuhan. Imagínese que llega la hora del almuerzo. ¿Qué van a comer? Usted estará pensando de repente un lomo saltado, un ají de gallina, una papa a la huancaína, ¿verdad? Pero la otra parte estará pensando que en un adobo de murciélago, en un ceviche de boa, ¿no es cierto? En un estofado de firulais, ¿no? O sea, imagínense, o sea, son culturas totalmente diferentes, o sea, no es fácil. Ah, sí, pues, ¿no es cierto? Es recontra complicado una relación entre dos personas de culturas diferentes. Pero si se aman, pues bueno, pues tendrán que esforzarse por armonizar, ¿no? Ah, ya, profesor. Ya voy entendiendo esa parte, ¿no? Ese personaje que usted ve ahí, él es Kotak. Él es un antropólogo que tiene su libro colgado en PDF en internet, ¿ah? Es acceso gratuito. Cuando tengas tiempo, usted puede entrar a observar o a leer ese librito de Kotak, ¿ya? Diversidad cultural, ¿no? Entonces Kotak te hace algunas preguntas, ¿no? Usted mentalmente responda, ¿no? ¿Qué deporte practica usted? Ya usted mentalmente escogió un deporte, ¿no? Que es el que usted practica, ¿no? Muy bien, ahora responda la siguiente pregunta. ¿Usted lo eligió? Y también, pues, usted se respondió, ¿no es cierto? Lo más probable es que usted haya respondido que sí. ¿Ya? Lo más probable es que usted haya respondido que sí. Y de ahí mire esta siguiente pregunta. Si usted hubiera nacido en otro país, ¿practicaría otro deporte? Y la respuesta que usted va a dar es también que sí, ¿verdad? Entonces, si usted en la tercera responde que sí, entonces eso hace que la primera pregunta que usted ha respondido sea que no, ¿verdad? O sea, usted en realidad no eligió el deporte que practica, no lo eligió, ¿ya? Usted simplemente practicó el deporte que ya se practicaba ahí. O sea, somos seres culturales. Si usted hubiese nacido, por ejemplo, en Venezuela, lo más probable que hubiera practicado usted es el béisbol. Si usted hubiese nacido en Estados Unidos,
lo más probable es que usted hubiese practicado el fútbol americano, el básquet, ¿no es cierto? Ah, su profe. Tanto así, sí. Nosotros somos seres humanos culturales y tenga mucho respeto a esto. O sea, la cultura son patrones de conducta socialmente aprendidos. Entonces, ¿cómo somos nosotros? O sea, ¿cómo nos expresamos? ¿Qué cosa comemos? ¿Qué música escuchamos? Es producto de nuestra cultura. Nosotros somos influenciados fuertemente por esa cultura, por esos patrones de conducta. ¿Así, profesor? Sí. Yo le apuesto a usted, por ejemplo, la forma como habla, ¿no? La forma como habla es como habla su familia. O sea, algún miembro de su familia habla como usted. Usted simplemente lo copió. ¿Así, profesor? Claro. Los alimentos que ingiere es producto también de su cultura. Cuando usted llegó, ya su papá, su mamá ya comían ciertos alimentos y eso se lo transmitieron a usted. Así, profesor, claro. Por ejemplo, levante la mano, ¿quién de ustedes come cuy? Cuy, conejo, ¿no? Y van a levantar varios la mano, ¿no? Y hay otros que no lo han levantado, otros que no comen cuy, conejo. Entonces les pregunto, ¿por qué no comen cuy, conejo? ¿No? Lo más probable es que sus padres no le hayan enseñado a comer cuy. Es lo más probable. Entonces usted nunca comió cuy, ¿no? Y de la noche a la mañana alguien le sirve un cuy frito y lo más probable es que usted diga, no, no lo como, por una cuestión psicológica, ¿no? Pero los demás dicen, pucha, que yo sí como mi cuy, profe, madre, cuy frito, profe, hasta la cabeza me como, ¿ya ve? Y lo más probable es que usted haya aprendido eso en casa, ¿no? Su papá, su mamá comen cuy frito, ¿se da cuenta? Por ejemplo, acá en mi casa, mi suegra come cuy. Eso le enseñó pues a mi esposa y a mi cuñado, ellos comen cuy, ¿no? Y acá mis hijos también comen cuy, yo los veo que se comen muy rico. Y definitivamente tiene que ser muy rico, ¿no? Pero cuando hacen cuy acá, a mí me ponen mi pollo frito, o sea, todos comen cuy, yo como pollo frito. ¿Se dio cuenta esa diferencia? Ah, ¿entendieron? Entonces, es bastante interesante cómo se forma la cultura, ¿no? O sea, cómo se transmite esos patrones de conducta. ¿Ah? Ahora, esta foto es de Brasil. Esta es una foto de Brasil. Es una imagen que pone Kotak en su libro. Esta es una imagen de Kotak en su libro, donde indica pues que los brasileños son amantes del fútbol y de las novelas. ¿Ah? ¿Ustedes escuchan un sonido en la computadora o es mi máquina nomás? Creo que sí escuché. A ver, creo que... A ver, vamos a dejar de compartir un momento. Ya está. Ahí está. Bien. Ay, ya te engañaron, María José. Bien. Así nos parecía que estaban haciendo gato, ¿no? Buena, buena. A ver, ya está. A ver, entonces los brasileños, según Kotak, son amantes del fútbol y de las novelas. Son hinchas, los brasileños de eso, ¿no? Ahora, ellos también son campeones del mundo. Ellos son como 5 veces campeones del mundo, imagínate, en el fútbol, ¿ah? Así que usted ve a la selección brasileña, dice un equipazo, ¿no? Pero Kotak se pregunta, ¿y qué pasa con los otros deportes?
Porque cuando hay Olimpiadas, Brasil está bien, gana varias medallas, ¿no? Pero no gana al nivel que gana China, Estados Unidos, Rusia. ¿Qué está pasando? Dice. Como los brasileños están acostumbrados a ganar en fútbol y no así en otros deportes, no pasa lo mismo en otros deportes. Cuando en otros deportes ellos llegan a disputar la final, ese deportista brasileño que está disputando la final siente mucha presión de parte de sus compatriotas brasileños. Todos los ojos están bajo sus hombros o sobre sus hombros, ¿no? Y si pierde, recibe una crítica muy fuerte. Entonces, ese es el error, dice, que cometen los brasileños. Le ejercen tanta presión a los otros deportes que por lo general no ganan. ¿Se dan cuenta? ¿Le parecerá parecido eso al Perú? Entonces, ¿los brasileños serán diferentes al peruano? Ellos también ejercen presión sobre aquellos deportes que nunca han ganado. Y eso les juega en contra y hacen que no lo ganen. ¿Se acuerda usted el penal que falló Cueva en el Mundial? ¿Qué ocurrió cuando inmediatamente falló Cueva el penal? ¿No le generó acaso una crítica muy rotunda sobre Cueva? No, la gente criticaba bastante a Cueva porque falló. Entonces, esa es una muestra de la frustración que siente el peruano ante no ganar. ¿No? Lo mismo pasó o pasa con los brasileños. Así es. Ahora, ¿eso está bien? ¿Es correcto hacer eso? Y la respuesta no, no es correcto hacer eso. Cueva falló el final. Entonces nosotros no debemos hundirlo a Cueva. Lo que sí se debió haber discutido es cuáles fueron las razones que hizo que Cueva falle el penal, ¿no? La forma como la pateó o la presión que sintió, ¿no es cierto? Para poder entender las causas que generaron que él falló, para que de esa manera la próxima persona que patee un penal por la selección peruana tenga mayor probabilidad de acertar. Pero si nosotros nos quedamos solamente con las críticas que ha recibido Cueva, ¿te imaginas el próximo peruano que quiera patear un penal o que tenga que patear un penal? ¿Te imaginas toda la presión que va a sentir sobre sus hombros? Y lo más probable es que falle. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay cosas que obviamente lo heredamos como cultura, ¿no? Porque son patrones de conducta que se heredan, pero también nosotros somos seres muy racionales para darnos cuenta que hay ciertas cosas que debemos modificar por el beneficio de nosotros como sociedad. Y uno de ellos es esa frustración, ¿ya? Repito que eso le pasa a los brasileños, le pasa a los peruanos, le pasa a cualquier persona, pero debemos modificar esa parte, ¿ya? Ahora, aparece nuevamente Kotak y te hace una pregunta. ¿Qué tan especial somos? O póngase usted, ¿no? ¿Qué tan especial es usted? Trate de responder esa pregunta. ¿Qué tan especial es usted? Y me imagino que estará respondiendo, profe, yo soy bastante especial, ¿no? Y viene la siguiente pregunta de Kotak. Y Kotak te dice, ¿no? ¿En qué medida es usted uno mismo y en qué grado resulta producto de su cultura? Es una pregunta pero fenomenal, ¿no? O sea, cuánto de usted es usted mismo y cuánto de usted es producto de su entorno cultural? ¿Te das cuenta? Ah. Acá pues hay una verdad, ¿no? O sea, la cultura en la cual nosotros nos desarrollamos va a influir bastante sobre nosotros, ¿ya?
Si usted tiene 10 panes franceses, todos igualitos, y usted escoge uno al azar y preguntamos, ¿qué tan especial será este pan? Obviamente la respuesta será, bueno, este pan no tiene nada de especial porque es igual al resto. Entonces, igual pasa con las culturas. Entonces, nosotros hacemos lo que vemos. Eso es lo que el ser humano acostumbra a hacer. El ser humano hace lo que ve. ¿De acuerdo? Solo un ser especial se da cuenta de las cosas, ¿no? Por ejemplo, en economía te decía, ¿no? Chicos, la pobreza se hereda, la pobreza se transmite. Y algunos chicos se sorprendían, no, pero ¿cómo la pobreza se va a heredar? Lo que pasa es que al ser nosotros seres culturales, nosotros estamos formados, nos forman producto un patrón de conducta, eso se transmite, ¿no? Entonces el ser humano ve pobreza y continúa en la pobreza, salvo que sea un ser especial y él se dé cuenta, no, esto de acá no está bien. Si yo sigo haciendo lo mismo que hacen los que me rodean, voy a seguir estando en la pobreza. Y este ser especial se da cuenta que tiene que hacer otras cosas, ¿no? Y sale de la pobreza, porque se dio cuenta que tiene que hacer otras cosas, ¿no? Ahora, otra pregunta sería, ¿y cómo se dio cuenta? Pues no te podría dar respuesta, pero sí que se le ocurrió hacer otras cosas porque en algún momento tuvo contacto con una persona de una cultura diferente, ¿no? Y al tener contacto con una cultura diferente, comenzó a hacer cosas diferentes, ¿no? Se me ocurre dar esa respuesta. Ah, profesor, usted dijo que en el Perú hay varias culturas, claro. Por ejemplo, los delincuentes también tienen una cultura. Así, profesor, claro. Usted, por ejemplo, esos chicos que entran a esos grupos de pandilleros, entonces, al entrar en ese grupo de pandilleros, él piensa que eso es lo correcto. Él sigue haciendo lo mismo, ¿verdad? Y obviamente está yendo por el camino de la delincuencia. Pero para él, eso es lo correcto. Esa es su cultura. Eso no significa que realmente sea correcto, ¿verdad? Ah, sí, pues, profe. Profe, qué situación para interesante, ¿no? Incluso, por ejemplo, hasta para educarse, ¿ah? Yo he observado bastante que muchos padres cuando quieren educar a sus hijos, pues les gritan, ¿no? Los atarantan, ¿no? Para aprender algo. Y al final, en lugar de contribuir con su aprendizaje, los nublan, ¿no? Porque la persona si es gritada, es asustada, se bloquea y no puede responder, ¿no? Y caramba, cuando este chico crece, entonces piensa que a su hijo también lo debe educar de la misma manera, ¿no? Y mira, ve cómo se va transmitiendo eso. Y eso no es correcto, ¿no? Porque para educarse uno debe sentirse tranquilo, ¿verdad? Relajado, porque de esa manera tiene la libertad de poder pensar, comienza a captar, ¿no? Entonces, para educarnos necesitamos tranquilidad. Si uno no está tranquilo, no va a poder estudiar. Mira, y te va a pasar, y vas a ver qué va a pasar, ojalá que no te pase. Mira, por ejemplo, cuando llega el examen de admisión, hay chicos que en todo el año no estudiaron y quieren estudiar el último mes antes del examen de admisión. Ya es muy tarde ya. En ese último mes, campeón, como no estudió nada, ya no está tranquilo, le va a invadir una ansiedad y esa ansiedad va a hacer que no aprenda mucho. ¿Te das cuenta? En cambio, el muchacho que sí planificó, que esté estudiando desde ahorita, cuando llega a la tarde y se pone a estudiar el sol, él estudia con tranquilidad, ¿no? Y va a llegar al examen de admisión en óptimas condiciones. Ah, ya. Nosotros, Elina, nosotros absorbemos cultura. O sea, el primero que absorbe cultura es el niño. Y cuando la persona migra, el migrante también absorbe la cultura del país al cual ha llegado.
¿no? Por ejemplo, usted se va a España, ¿no? Y usted ya está con una cultura, que es la cultura que aprendió acá en el Perú. Pero al estar en un sitio diferente, usted se convierte en un migrante. Y ese migrante está atento de lo que hacen en el país, en la zona donde ha llegado. Y ese migrante comienza a preocuparse por aprender los patrones culturales de esa sociedad. Por ejemplo, en el Perú, cuando una mujer tiene su niño, su bebé, su hijito, le da de lactar, ¿no? Si está en el micro y su niño llora, le da de lactar, ¿no? Y en Lima acostumbran a taparse, ¿verdad? Pero no todas las mujeres se tapan cuando le dan de lactar al niño, ¿no? Entonces, imagínense, esta peruana va a España y su niño llora y ella está en el tren. Entonces, ¿qué va a hacer la peruana? Le va a dar de lactar a su niño, porque así somos acá, ¿no es cierto? Le dan de lactar al niño. Pero en Europa, su cultura es que le den biberón, ¿no es cierto? Entonces, la peruana le va a dar de lactar al niño y la van a ver diferente. Entonces, esa peruana se va a dar cuenta de esa situación. Y la próxima vez que esté en el tren, su niño llora, le va a dar biberón. Solo le dará de lactar pues ya en su casa, ¿no es cierto? En ambiente privado. Entonces, ahí hay una muestra de cómo las personas se van adaptando a la cultura a la cual llegan. O sea, profesor, me está diciendo que cuando una persona migra a otro país, ¿es devorado culturalmente por esa sociedad? Sí, es devorado culturalmente por esa sociedad. Salvo que la migración sea masiva. Si la migración es masiva, entonces ocurre un fenómeno llamado la transculturalización. La transculturalización es cuando la cultura migrante, que es masiva, que es abundante, logra devorar a la cultura nativa. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos? ¿No? En Estados Unidos, los que hoy en día habitan en Estados Unidos no son oriundos de esa zona. Ellos son migrantes europeos de diferentes países, ¿no? Que han logrado devorar a la cultura nativa. Entonces, ahí hay una transculturalización. Ahora, en este lado del planeta también, pero hay zonas donde han resistido. ¿Y dónde han resistido? Han resistido en Perú, en Bolivia, en Centroamérica, ¿no? Parte de Ecuador. Ahí han resistido. Pero en los otros lados de Sudamérica han sido devorados culturalmente, ¿no? Por ejemplo, usted mire al uruguayo. El uruguayo parece europeo. El argentino también. El brasileño, el venezolano, no son oriundos de acá. Ahí ha habido una transculturalización y eso es notoria, ¿ya? Ahora, ya, le pregunté a Teresita, ¿no? Los venezolanos llegaron acá al Perú, ¿eso sería una transculturalización? No, no, eso no es transculturalización. Han venido, sí, pero han venido cerca, casi 1 millón de venezolanos. Nosotros somos 32 millones, ¿no? O sea, al final, ellos van a ser devorados por nosotros. Culturalmente ellos van a ser devorados por nosotros. ¿No han notado que ellos, por ejemplo, ya no están hablando tan igual que cuando vinieron? O sea, su jerga, su forma de hablar se está yendo poco a poco, ¿ya? Y si se van a quedar en el Perú, ellos ya van a hablar como peruanos. Ya ahí hay una muestra de que están siendo devorados culturalmente por el Perú. Ah, obviamente ellos conservan sus comidas, ¿no? Ellos, es natural eso, ¿no? Pero los hijos de ellos, que ya están educándose en colegios peruanos, ellos van a cantar hasta el himno nacional peruano. Y ahora imagínate, pues ya cuando estos chiquitines crezcan y algún día hagan familia y sus hijos de ellos ya son más peruanos que la papa. ¿Se da cuenta? Ah, ya. O sea que ellos también van a ser devorados por la cultura peruana. ¿Ok? Eso es lo que pasa siempre, ¿no? Mira, peruanos, por ejemplo, que se van a Estados Unidos, también son devorados por la cultura norteamericana. Pero, profe, yo he escuchado que hay una colonia de peruanos que se reúne para celebrar 28 de julio, Semana Santa. Eso es cierto.
Pero eso, según Kotak, es una especie de simulacro nada más. Ellos igual ya están adaptados a los norteamericanos. Y los hijos de los peruanos que nacen allá, tú le dices 28 de julio, bueno, por su padre sabe que es la independencia del Perú, ¿no? Pero más que eso ya no significa nada. Y para los hijos de ellos todavía peor, o sea, ya ellos ya son norteamericanos y ellos fueron absorbidos por la cultura norteamericana. Ah, ya, profesor. Ya voy entendiendo. ¿Ya? Ahora, la UNESCO, mira, ve. La UNESCO define cultura como un conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales, afectivos que caracteriza a una sociedad o grupo social, ¿no? Recuerdo una vez que estaba en el bus y una señora le dijo a un señor, usted es un tipo sin cultura. Caramba, raro, ¿no? Usted es un tipo sin cultura, eso será cierto. ¿Podríamos encontrar alguna persona que no tiene cultura? No, ¿verdad? Siempre va a haber personas con cultura. Lo que de repente la señora ha querido hacer referencia es a esa diferencia entre cultura popular y cultura élite, ¿no? La cultura élite, pues, aquella cultura de la música clásica, de las letras, entre comillas, del buen gusto, ¿no? Y la cultura popular de chacalón, de centella, de tongo, del trome, ¿no? Ah, entonces usted no tiene cultura élite, pero de que no tiene cultura eso es falso, sí tiene cultura, una cultura popular. Ah, por ejemplo, tenemos creencias, ¿no? Ahí está Sarita Colonia, por ejemplo, se hace santa de los presos, ¿no? Porque según las historias la acusaron de robo y le quemaron sus manitas, ¿no? Entonces se hace santa de los delincuentes. Incluso hay un penal que se llama Sarita Colonia, ¿no? También se hace santa de las prostitutas, porque dice que una vez intentaron abusar de ella y no pudieron. Y también se hace santa de las señoras, de las mujeres que laboran en casa, ¿no? O sea, como bueno, labores de cocina, limpieza en las casas que contratan, ¿no? También se hace santa de estas señoritas, ¿no? Ah, entonces, profe, conclusión, todos tienen cultura, claro, todos tienen cultura, todos tienen patrones de conducta. Bien, acá hay una pregunta, ¿no? Si los extranjeros cantarían el himno nacional. Bueno, cantan el himno nacional si es que se nacionalizan, ¿no? Si no se nacionalizan, bueno, no tendrían por qué cantarlo, ¿no? ¿Ya? Están acá. Es como si usted viviera, pues, se va de turista a España, o sea, no tendría por qué cantar el himno nacional español, ¿verdad? Pero si usted se nacionaliza español, si usted opta por esa nacionalidad, obviamente que va a cantar el himno español. ¿Ya? Ah, ya. A la Padula. La Padula, ¿no? Bien. Bueno, acá tenemos unas definiciones sobre cultura, ¿no? A mí me gusta la segunda, ¿no? Donde dice la cultura son patrones de conducta socialmente aprendidos, los cuales se expresan mediante alimentos, vestimenta, bailes, música, creencias, lenguaje. Ahora, esta cultura es una cultura viva, es una cultura que va cambiando poco a poco. ¿Y sabes por qué va cambiando poco a poco? Porque la gente interactúa. O sea, no es que las culturas estén aisladas, sino las culturas interactúan. Y al interactuar las culturas salen nuevas cosas. ¿Así, profesor? Claro, claro que sí. ¿Ya? Nosotros constantemente estamos aprendiendo cultura, ¿no? Ahora, quienes obviamente aprenden más rápido son los niños, porque los niños pues nacen en blanco, ¿no? Y van absorbiendo culturalmente los patrones de las personas que los rodean. ¿Te das cuenta? Ah, qué bárbaro, ¿no? En Lima mismo hay diferentes culturas.
Mire, por ejemplo, te cuento mi experiencia. Yo estaba en la universidad, yo soy sanmarquino, ¿no? Mi barrio es el Agustino, yo vengo del Agustino, ese es mi barrio, ¿no? Entonces yo llego a San Marcos y caramba, ya era otro mundo, o sea, yo no había salido del Agustino. Con la justa caminaba por Ribagüero, la Corporación, ¿no? Por ahí me iba a a la Victoria, no, a Barrios Altos, o a la Victoria, el Estado de Alianza, ¿no? Pero más de eso no había salido. Y llego a San Marcos, ¿no? Y me doy cuenta que en la selección de la facultad habían dos compañeros que estaban enamorados de la misma chica. Yo dije, estos se van a pelear, yo dije. Y a mí me sorprendió y gratamente que no se pelearan. Fue una lucha deportiva conquistar a esta señorita. Uno de ellos, una vez jugando fútbol, uno de ellos hace un gol. Y se va a la tribuna donde estaba la chica y con sus manos dibuja un corazón y una flecha y se golpea el pecho. O sea, que bravo, ¿no? El otro era Tuno. Y le cantó a la chica una serenata en la facultad. Pero nunca se pelearon. Entonces, ellos venían de otra cultura. Y dentro de Lima. Así es, Elina. Así es. Ah, qué bárbaro, ¿no? Y uno comienza a aprender cómo son las cosas, ¿verdad? El ser humano hace lo que ve. Ahí está. Ahora, ¿qué cosa es la enculturación? ¿No? Y ahí lo dice, ¿no? La enculturación es el proceso mediante el cual el niño va aprendiendo cultura. Le decía pues que el niño está en blanco, ¿no? Está en blanco y comienza a absorber patrones de conducta que están dados en su sociedad, ¿no? De esa manera, por ejemplo, aprendemos la religión, ¿sí o no? Así, profesor, claro. Por ejemplo, padres evangelistas, o sea, que le van a transmitir a su hijo eso, ¿no? Evangelista, ¿no? Eh, Padres católicos le van a transmitir eso, ¿no? Pero hay cositas que uno debe dejar que el niño decida, ¿no? Que no debe influir, ¿no? Por ejemplo, el fútbol, ¿no? A veces yo observo pues, compañeros que son de la U, de la Alianza, ¿no? Que ni bien nace su hijo, le ponen pues el polo de su equipo respectivo, ¿no? No lo dejan decidir, ¿no? ¿Cierto? Deberían dejarlo. Mi amigo, por ejemplo, Harry Burga, ¿no? Un buen amigo mío, él es hincha de la U. Y su papá es aliancista. Ahí está, mire, es una muestra de que un papá le dejó decidir a su hijo ser hincha de qué equipo. A pesar de que el papá es hincha de la Alianza, pero hasta el tueta, ¿no? Él nunca influyó sobre su hijo y dejó que su hijo decidiera libremente, ¿no? Ah, ese es tu derecho a la libertad, ¿no? Bien, ahora. Dice, el proceso de la enculturalización es el artífice de la identidad cultural. Cuando hablamos de la identidad cultural, hablamos del grado de conciencia que tiene una persona de tener rasgos particulares diferente a la de los demás. ¿No es cierto? Claro, ¿no es cierto, Juan? Ahí están los chiquitines que los ponen del pueblo de la Alianza, ¿no? ¿Ah? Ahí está. Bien. Entonces, si a ustedes les preguntamos, chicos, ¿ustedes tienen identidad cultural? O sea, ustedes tienen un grado de conciencia de que ustedes tienen unos patrones de conducta que son diferentes a la que tienen los demás. Y lo deben de tener. Lo que pasa es que a veces uno no se da cuenta, ¿no? Por ejemplo, tu identidad cultural. O sea, tú debes ser consciente, uno, de la música que escuchas, de la comida que ingieres, de la forma como te vistes, ¿no? De la forma como hablas, ¿no es cierto? De la religión que profesas. Entonces, esa es tu cultura. Y debes ser consciente que tú la tienes. Y eso va a formar parte de tu identidad cultural, ¿no? Así como en el video que vimos, donde había esa niña que venía de una cultura específica de México, ¿no? Y ella se sentía contenta de sus rasgos, ¿no? De dónde venía, de su cultura.
Ahora, Luis nos pregunta, ¿no, profe? ¿En la adolescencia los rasgos culturales se modifican? Lo que ocurre es que la cultura siempre está en movimiento, ¿no? Ahora, hay muchos jóvenes que no reconocen su cultura, ¿no? No reconocen su cultura y ven en el extranjero una cultura en la cual hay que adoptar, ¿no? Entonces, ese es otro problema que se está dando en el mundo. Un problema que se está dando en el mundo con este contexto de la globalización, ¿no? Con este contexto de la globalización que viene a ser el mercado mundial o simplemente la expansión del capitalismo en el planeta, es que a través de las películas, las series, ¿no es cierto?, la música, el deporte, como llega eso de forma masiva al planeta, entonces lo que están tratando de hacer es unificar una cultura. Pero eso también es peligroso, ¿no? Porque si ellos quieren unificar una sola cultura, lo que va a pasar es que nosotros vamos a comenzar a adoptar su cultura y vamos a ir perdiendo nuestra cultura, ¿no? Entonces ahí hay una especie de dictadura, ¿no? ¿Por qué no es a la inversa? ¿Por qué mejor ellos no adoptan nuestra cultura? ¿Por qué nosotros tendríamos que adoptar su cultura, ¿no? Me dejo entender. Entonces es ahí donde vienen, ¿no? Por ejemplo, vienen los asiáticos con sus películas, sus souvenirs, etc. Y los chicos ven eso y les agrada y entonces están comenzando a adoptar los patrones culturales de los asiáticos y su propia cultura comienzan a dejarlo de lado, ¿no es cierto? Esto es producto de un contexto de la globalización. Ah. ¿Sabía usted, por ejemplo, hablando de estas películas, que en la década del 60 en el Perú tenía una historieta de Super Cholo? Trate de buscar en internet esa imagen de Super Cholo. Era una historieta peruana de la década del 60, década del 50, donde trataba pues de poner, enaltecer la imagen del peruano, ¿no? Claro, Tarecita, eso es cierto, eso es cierto. ¿Ah? Ah, ya, muy bien. Ahora, la cultura está integrada. ¿A qué hace referencia cuando dice la cultura está integrada? Por ejemplo, el desarrollo económico hace muchas cosas, ¿no? El desarrollo económico hace muchas cosas, ¿no? Entonces, el desarrollo económico ha generado que se cambien ciertos patrones. Por ejemplo, este desarrollo económico que también viene de lado, pues el desarrollo de las letras, la gente se informa más, la gente visualiza más, comienza a darse ciertas modificaciones, ¿no? Por ejemplo, ya no se tiende a tener un gran número de hijos. O sea, si usted revisa antes, la gente tenía ahí, ¿cuántos hijos tiene? 7, 8. Oiga, yo una vez tuve un alumno que tenían 15 hermanos, 15 hermanos. Eran 15 hijos todos de padre y madre. Y él era el hijo de la suerte, el hijo número 13. ¡Ah, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! 15 hijos, ¿te imaginas? Esa mamá, pucha, que salía embarazada, daba luz y al toque con las mismas, salía de vuelta embarazada. Qué bárbaro, ¿no? Antes se unían a temprana edad, 18, 17 años incluso. Ahora no. Ahora la edad ha aumentado. En el Perú más o menos, el varón en promedio se tiende a casar casi a los 30, 31, 32 años, en promedio. La mujer ya hoy en día se está casando a los 28 años más o menos. Antes no era así, ¿eh? Antes no era así. Ahora, hoy en día también hay más divorcios. Hoy en día también ya todos no se quieren casar, ¿no? Todos quieren convivencia, la mayoría. O sea, todo cambia. Ah, ya las señoras que son abuelas ya no quieren que le digas abuela, ya, se achoran ya. ¿No es cierto? Antes le decíamos abuela. Ahora ya no, le dices abuela y te cae un zapatazo. ¿No es cierto? Ahora le dices mamita. Ya no. O incluso también le dicen mi nona, ¿no? Ya también la padula está influyendo ya. ¿Ah? Ah. Ahora la mujer trabaja, ¿sí o no?
¿Cierto? Ah, sí, profe, ya que qué bravo, mira, ve. Mira esta imagen, a ver, te voy a dejar que la leas, te voy a dar 20 segundos para que compares. ¿Se dio cuenta? ¿No? Hoy en día existe pues una revolución también del feminismo, ¿no? Ahí está, Teresita. Una familia grande, claro. Así es, ¿no? Ahora, esto de acá sí es peligroso, el llamado etnocentrismo. ¿Por qué el etnocentrismo es peligroso? Porque esa es una figura en la cual se trata de mirar una cultura como superior a otra. Eso está mal, ¿no? Porque eso puede causar la desaparición de una cultura. ¿Ah? Entonces, una cultura no es superior a otra, es diferente, pero no superior. ¿Ya? Ah. Ahora, las culturas siempre están en movimiento y les mencionaba que están en movimiento porque las culturas se relacionan, pues, y al relacionarse absorbemos cosas, ¿no? De otras culturas, mantenemos algunas cosas, absorbemos otras, perdemos algunas, ¿no? Por ejemplo, mira, esas fotos que aparecen ahí, esas imágenes, es del Perú, pero en tiempos diferentes, ¿no? Antes la gente se vestía con terno, con gorra, ¿no? Ahora no, ¿no? Ahora es jean, polo, gorro con visera, ¿no es cierto? La cultura cambia, la cultura muta, ¿no? En el Perú, por ejemplo, nosotros somos un país en el cual ha venido culturas de diferente lado, ¿no? Voy a hacerme espacio acá. A ver, a ver. Nosotros en el Perú somos un país multicultural y también somos un país pluricultural. Pluricultural. Eh, ¿Por qué se dice que somos multicultural? Porque son varias culturas, pero culturas extranjeras, ¿no? Culturas extranjeras que han venido al país. Y pluricultural porque son varias culturas, pero culturas nativas. ¿Se da cuenta? Entonces, profesor, ¿la diversidad cultural no llegó al Perú con los españoles? No. Ya existía en el Perú diversidad cultural. Así, profe, claro. Las culturas preincas, por ejemplo, usted que es un especialista en la historia, ¿no? Los chavín, los mochica, etc. ¿no? O sea, había ya varias culturas. O sea, el país
nosotros ya éramos pluricultural. Y cuando vinieron los extranjeros, también nos convertimos en multicultural. Por ejemplo, hay africanos, ¿no? Hay europeos, hay asiáticos, ¿no? Esto es por lo multicultural. Y a eso le sumamos los nativos, ¿no? Obviamente dentro de los nativos hay también subdivisiones, ¿no? Varias culturas. Se dice que nosotros somos 30% de sangre europea, 2% de sangre africana, 3% de sangre asiática y 65% de sangre nativa. Entonces somos una mezcla de todo, ¿no? Pero predominantemente, ¿qué somos? Nativos. Cuando se hizo ese estudio acá, ¿no? Un periodista decía, ¿no? Mi abuela, una mujer de piel blanca, de ojos verdes. Ella decía, para que un andino hable conmigo tiene que lavarse la sangre. O sea, su recontra racista, ¿no? Pero cuando le hicieron el estudio, esta señora también arrojó 60% de sangre nativa, 3% de sangre asiática, 30% de sangre europea y 2% de sangre africana. O sea, también está combinada, ¿no? Solo que su color de piel no indicaba pues que era de raza blanca, estaba combinada. Ah. Ahora, acá tenemos más o menos Sudamérica, ¿no? Bueno, ya usted lo dibujaba acá, pues, ¿no? Más o menos era así. En África, los mismos africanos estaban en conflicto, ¿no? Y a las tribus que perdían, los vendían en las costas africanas. Es ahí donde llegaban los barcos de esclavos, los compraban y los traían a América. Entonces llegaban al Brasil, a Venezuela, a Centroamérica, ¿no? Entonces Brasil, por ejemplo, comienza a poblarse una cantidad bárbara de esclavos, de africanos que llegaban como esclavos ahí. Igual pasa con Venezuela. Pero ¿cómo hacen para llegar a Perú? No podrían pasar por acá, ¿sí? ¿No? Obviamente está la selva, no pasaban. Entonces llegaban primero a Centroamérica. En Centroamérica los vendían, ¿ya? En Centroamérica los vendían. Y obviamente, al venderlos ahí en Centroamérica, los africanos más grandes se quedaban ahí, ¿ya? ¿Ya? Se quedaban ahí. Y los de menor estatura y más delgados llegaban al Perú, ¿no? ¿A dónde llegaban? Llegaban a Piura, específicamente a la zona de Yapatera, Piura, ¿ya? Y de ahí, vía terrestre, se fueron para Chincha. Aunque Chincha es más conocido, ¿no? Pero Piura tiene mayor cantidad de afroperuanos, ¿no? Según las investigaciones, ¿de qué parte de África han llegado acá a Piura? Han llegado de Angola, de Madagascar, el dibujito que has visto, ¿no? Y de Mozambique, de esos tres lugares, ¿no? Acá había un señor de apellido Barrenzuela, decimista. En Chincha, otro personaje ya más conocido, Nicomé de Santa Cruz. Nicomé de Santa Cruz, pues, con su Acocachos aprendí, ¿no? Conocidazo, ¿no? José Barrenzuela, o Barrenzuela, el señor Barrenzuela no era tan conocido, ¿no? Pero a nivel mundial sí lo conocen, ¿ah? Cuando van allá a Patera lo buscaban. Ah. Ahora, ellos son los africanos que han llegado. De ahí también han llegado asiáticos, ¿no? Chinos, ¿no? Europeos. Hay una tesis del hijo de Ricardo Palma, ¿ya? Clemente Palma. Está colgado en internet, ¿eh? Hay una tesis de Clemente Palma que habla sobre esto, ¿no?
habla sobre esto. Y él dice, ¿no? En el Perú llegaban los españoles. Los españoles se mostraron muy recelosos a que lleguen otro tipo de europeos. Por ejemplo, ingleses se fueron a Chile, Argentina, ingleses, alemanes. Acá básicamente entraban españoles, ¿no? Y por ahí un grupo sí bastante reducido de otras nacionalidades, pero bastante reducido. ¿Ya? De Irlanda también han entrado poquísimos. En el Perú también hay descendientes de irlandeses, ¿no? Los irlandeses pues son tipos altos, que tienen fama de ser bastante rudos. Entonces en el Perú también hay descendientes de irlandeses, pero es un grupo bastante reducido, ¿ya? Entonces Clemente Palma dice, ¿no? Si el Perú hubiese dejado que entre gente de Irlanda, perdón, de Inglaterra o de Alemania al Perú, la mentalidad hubiese sido diferente, no hubiésemos alcanzado mayor desarrollo. Esa es la posición de Clemente Palma. Cuando tengas tiempo, léela. No considero que lo que él diga, lo que él dice que sea la verdad absoluta, porque él no habla muy bien de los africanos ni de los asiáticos, ¿no? Pero siempre es importante leerlo para entender alguna fuente. No es la verdad absoluta, repito, pero sí es interesante leerlo, ¿ya? Bien, y así estamos formados nosotros, ¿ya? Ahora, otra cosa. A nosotros nos dicen de esta manera: Serrano come queso, ¿ya? Por si acaso, el Inca no comía queso, ¿ah? El queso viene con la vaca, ¿no? La vaca viene con los españoles vino la vaca y el cabrito, ¿ya? Así que el Inca no comía queso. En todo caso, que nos digan, pues, come cancha, ¿no? Pero no come queso, ¿ya? Come cancha sí, come queso no. Ahora, también podría incluso hasta discutirse el término serrano. Así, profe, también el término serrano, sí, también podría discutirse el término serrano. ¿Por qué? Porque esto se llama ande, es el ande. Así, profe, el ande. ¿Y por qué? Pero, profe, acá dice costa, sierra y selva. Sí, pero el término serrano o de sierra, sierra lo dieron los españoles en base a Sierra Leona, ¿no? Entonces, cuando ellos vinieron acá, vieron igualito a Sierra Leona y dijeron, ah, esto es sierra. Entonces, los de que de verdad son serranazos son los españoles, ¿ya? Los españoles sí son serranazos. Nosotros somos andinos. Entonces, a nosotros nos deben decir andino come cancha. Y si ha nacido en la costa, usted sería valle andino come cancha. En cambio, las personas que viven en la planicie, ¿no? Zonas pitucas, ellos sí le cae a pelo la chapa serrano come queso. ¿De acuerdo, muchachos? Bien, son algunos detallitos pues que tenemos que aprender, ¿no? Ah, ya. No es libro, Carolina, no es un libro, es una tesis, ¿no? De pocas hojas, está colgada más o menos unas 20 hojitas por ahí, ¿ya? ¿Estamos bien? Ahí está. Ah, y también viene lo de la selva, ¿no es cierto? También ahí ellos también sacan un propio patrón cultural. Ah, ya. Bien. A ver, entonces, bueno, esto ya lo habíamos visto, sino que lo había retrocedido para hacernos un poquito de espacio, ¿no? Bien, entonces acá están las formas en las cuales se manifiesta nuestra cultura, ¿no? Y están las lenguas, el arte popular, la música y las danzas, las fiestas tradicionales, ¿no? De esa manera también se expresan las culturas, ¿no? Como antes de la pandemia, alguna vez de repente te has ido por el parque universitario a ver a esto de los cómicos ambulantes, ¿no? Ahí está, acá están haciendo preguntas. Ah, ya. Profesor, si una persona que habla quechua es llamado a un juzgado, ¿qué dice la ley? Lo que pasa es que la ley manifiesta que se le pone un intérprete,
porque toda persona tiene derecho a defenderse en su propio lenguaje, ¿ya? Y si no es el castellano, entonces se le tiene que poner un intérprete. Eso dice la ley, ¿ya? Se le pone un intérprete. Porque si no, se le estaría discriminando, ¿ya? Ah, Teresita de la Selva, caramba, ay, ay. La selva también es una parte muy importante del Perú, ¿no? También hay varias culturas en la selva, también hay varias culturas en la selva. Ahora, en el caso del Perú, bien complicado, ¿no? La menor cantidad de agua está en la costa, agua dulce, ¿no? Agua de río. Pero sin embargo, al haber menor cantidad de agua, lo sorprendente es que la mayor cantidad de la población vive en la costa, ¿sí? Y en la selva, donde hay la mayor cantidad de agua, no haya tantas personas como las personas que viven en la costa. O sea, es algo muy complicado de entender, ¿no? Tendría que modificarse esa situación, ¿no? Porque si algún día hay un problema y el terremoto se corta todo, vamos a sufrir de agua acá en la costa. ¿Ya? Bien. La gastronomía. Mejor esto lo pasamos rápido porque, caramba, recién hemos tomado desayuno, pero ya está dando hambre. Bien, acá está la diferencia entre la multiculturalidad y la pluriculturalidad. ¿Cuál es esa diferencia? La multiculturalidad es la presencia de varias culturas, pero culturas extranjeras, o sea, producto de la migración, ¿no? Esa es la idea. Multiculturalidad es varias culturas, pero producto de la migración. En cambio, la pluriculturalidad es varias culturas, pero culturas nativas. ¿Ya? Ahora, la pregunta que hace Lucas dice, ¿qué significa interculturalidad? La interculturalidad es la interacción entre las culturas, ¿no? A ver, imagínense que se da la multiculturalidad, o sea, la presencia de varias culturas, pero no interactúan. ¿Se imaginan que no interactúen? Eso es peligroso. Eso es peligroso porque puede llegar la situación a interpretarse como si quisieran desaparecerse, como si hubiera una guerra entre estas culturas. Así que la multiculturalidad es buena, sí, pero tiene que haber interculturalidad también, ¿no? O sea, esas culturas extranjeras que han llegado tienen que interactuar entre sí. Claro, Elina, el Perú es un país pluricultural y también multicultural, sí, eso es cierto. Y también acá se da la interculturalidad. Nosotros interactuamos, ¿no? Por ejemplo, mire su mismo barrio. Le apuesto, en su mismo barrio tiene un vecino que escucha salsa, full salsa. Tiene otro vecino que escucha pura música cumbia. Otro vecino que escucha guainitos, ¿no? Otro vecino full música clásica, ¿no? Que por ahí tiene un vecino o usted mismo que su abuelito prepara el tococh, ¿no? El tococh, ay, ay, ay. Entonces, mire, dentro de su mismo barrio vemos personas que vienen de diferentes culturas y que todos interactúan. Y al interactuar, ¿no es cierto? Al interactuar, eh, absorbemos y perdemos ciertas cosas, ¿verdad? Ah, pues sí, pues profe. Ahí está la interculturalidad, ¿no? Es la interacción. Pero claro, ¿no? O sea, definitivamente esa interacción que se debe darse en el plano horizontal, ¿no? O sea, no puede pensarse que una cultura es superior a otra. O sea, aquella persona que piense que su cultura es superior a otra, de verdad que tiene un serio problema, ¿no? Entonces, vemos a otra cultura con la finalidad de aprender, ¿no? Oiga, por ejemplo, yo recuerdo que yo no comía el toco, ¿ya? De verdad, o sea, en mi vida había comido tocos. Pero yo llego a Pitágoras, ¿no? Y caramba, no, señora, no puedo comer ají porque tengo gastritis. Ah, profesor, tiene gastritis, no hay problema. El próximo sábado que viene acá,
yo le tengo acá la medicina de los dioses. Y ya, bueno, pues señora, si me voy a curar con esa medicina de los dioses, tráigalo, pues. ¿Cuánto me va a costar? Un sol nomás, profesor. ¿Un sol? Ya, tráigalo, señora. Llegó el sábado y la señora me había comprado tocos. Ella se vio a la parada y compraba tocos. Por un sol me trajo un bolsón que parecía de 1 litro. Y yo había llegado, pues ya, señora, ya no importa, ya. Ya, deme cuchara grande, por favor. Y comí el toco, ¿sabes? Esa primera vez me acuerdo que ese toco huele, ¡ala! Qué bárbaro, qué olor, da ganas de vomitar, pero pucha, que ya estaba ahí, pero me lo comí. Oye, pero de verdad me sentí mucho mejor, ¿ah? Mucho mejor, ya no me fastidiaba el ardor, todo, o sea que tanto es así que todos los sábados comía. Y no solamente eso, ¿ah? Sino también que lo traje acá a mi casa. Ya también mi esposa come, mis hijos comen, bueno, aunque mis hijos los mayores se achoran, pero ahí con presión comen. ¿Ya? Mi hija sí come y no se enferma, ¿no? Entonces, mírame, algo que aprendí, ¿no? Del tocos, ¿se da cuenta? Entonces, ahí estamos en la interacción. Incluso a las personas que las han operado de cáncer, les recomiendan los mismos doctores comer tocos. Así que es muy bueno, ¿ah? Bien, entonces ahí estamos hablando pues de la interculturalidad, la presencia de varias culturas dentro de un determinado territorio, pero que interactúan, absorben y pierden ciertas cosas. Ah. Ahora, este fenómeno sí es grave, pues. La llamada transculturalización. Eso te lo mencioné, ¿sí o no? La transculturalización es cuando una cultura extranjera prácticamente va a devorar a una cultura nativa, prácticamente hace eso, la devora, ¿no? Y eso pasa porque hay una migración masiva, ¿no? Le dije que eso pasó en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos ocurrió eso, una devoración de la cultura nativa. En Sudamérica también, solo que acá en el Perú, Bolivia, se han resistido. Lo que pasa es que en esta zona ha habido imperio, o sea, las culturas que ya estaban acá eran culturas fuertes. Entonces vino la cultura extranjera después y nos ha masacrado, pero hemos resistido. Hemos resistido. Oiga, usted recuerda hace unos años, el año pasado fue, ¿no? Hubo una migración de los centroamericanos hacia Estados Unidos. Y usted veía por las noticias cómo los centroamericanos migraban hacia Estados Unidos y en donde les cerraban las fronteras. Y usted decía, no, oye, pero esa señora parece mi abuelita. Oye, esa chica parece mi hermana. Oye, ¿qué hago yo ahí? ¿No es cierto? O sea, de verdad que son muy parecidos a nosotros. ¿Ya? Ah, qué diferente le mencionaba pues al uruguayo, al argentino, al brasileño, al venezolano, son diferentes, ¿no? Porque en esas zonas las culturas que estaban eran más débiles. Y al ser más débiles, pues la migración extranjera no encontró resistencia. Es por eso que migraron de forma masiva a estos países europeos, ¿no? Africanos, etc. Bien. Entonces, muchachos, hasta ahí está todo claro, ¿no? Bien. Ya es hora de que entren a su examen, muchachos, ¿ah? A ver. Creo que hoy día puse el examen muy tranca. A ver, vamos a ver cómo nos va, ¿ya?